Hola, 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 muy buenos días, tardes, noches, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a mi espacio canal YouTube Ivanquis. Soy Ivanquis, músico, cantautor, productor musical y asesor consultor en procesos de conciencia. Bueno, a este videoprograma le he llamado Cultura. La cultura es como una especie de arquetipo de Dios que nos han tratado de imponer. La cultura es ese programa palabra con el que siempre por todos los medios tanto nos saturan, inducen, educan, enredan, programan. La cultura son memorias de creencias de ideas de supuestas historias que otros seres quieren que obedezcamos creer y repetir como un nuevo presente continuo en la experiencia de encarnación en esta realidad espacio-temporal más densa. Y claro, para que como colectivo inconsciente no olvidemos dicha programación, con lo que ayudamos a crear y a sostener ese estilo de vida como realidad colectiva para la humanidad y para otras especies. O sea, las creencias que definen esas costumbres, esa historia, esas tradiciones y leyes de nuestros supuestos ancestros, de los pueblos, de un país, de una civilización, de una matrix de realidad determinada, etcétera. Pero un momento, porque si la mayoría de esa programación cultural cuando la obedeces te lleva a vivir en un estado de miedo, sin pasión, sin chispa, sin placer por la vida, sin placer por lo que haces, pues evidentemente sin saberlo estás obedeciendo vivir en base al sufrimiento, o sea, con deuda, obediente a alguna forma de esclavitud. Entonces, veamos cuál es la programación subliminal extrapolada que nos conviene comprender, desobedecer, disolver y cambiar, reprogramar del programa palabra cultura. ¿Cuál es esta etimología de código fuente sensoriovisual que está en conflicto y que nos genera muchas limitaciones en nuestras vidas? Pues veámoslo. Mira las imágenes en pantalla. Al programa palabra cultura claramente le codificaron y armaron con los siguientes lexemas, entre otros. Cul, tu, to, culto y ra, donde el lexema cul, que codificaron la palabra cultura, como también col, en código fuente significan destrucción. Y ahora veamos el lexema tu, que también han codificado en la palabra cultura, como también to, que al igual que tú, en código fuente significan vencer, batir y hechizar. Y ahora veamos al lexema culto, que también codificaron en el programa palabra cultura, que sale de la suma de cul más to, culto, que por un lado en código fuente obvio significa vencer, batir, hechizar y destrucción, pero por otro lado a la palabra culto nos la venden como idolatrar, adorar, ser sumiso y obedecer sin cuestionar. ¿Cierto que sí? Mm, ¿Ven la trampa de la extrapolación? Pero sigamos, porque el lexema ra, ora, ra, ra, que asimismo codificaron en la palabra cultura, en código fuente de idioma madre sumerio significa puro, pero Ra en código fuente de idioma madre acadio significa chivo, cabra, líder, o sea, un fractal especular del cornudo alien macho cabrío Moloch. Pues es perfecto, porque en egipcio Ra es el dios solar alien depredador reptil alado serpiente, que sería un alien de la raza híbrida que llaman los hombres pájaro, que a su vez sería el fractal especular del Caronte de los griegos. O sea, entidades todas alienígenas como los arcontes, que interceptan a las almas para capturarlas, engañarlas, esclavizarlas y depredarlas, porque estos dioses aliens son seres desalmados, sin alma, y por eso en su agenda se creen con el derecho de depredar la poderosa energía lumínica eterna creadora interdimensional del alma. Pero claro, esto lo pueden hacer si las poderosas almas se lo permiten, o sea, si las almas tienen su conciencia lo suficientemente dormida, y que por lo cual no se han dado cuenta del ciclo del samsara, o sea, el programa cíclico tipo bucle de esclavitud en el que estos dioses aliens les han mantenido hipnotizadas de encarnación en encarnación. Pero y entonces, si Kul significa destrucción, eso significa que para esos dioses aliens, obvio la destrucción es muy cool. Claro, y que por eso mismo
es que la cultura nos parece muy cool, ¿cierto que sí? Todo cuadra. Ok, y entonces en términos generales, en su programación extrapolada inconsciente, cultura significa obedecer, existir con nuestras conciencias dormidas para dar y rendir culto, o sea, idolatrar, adorar, ser sumiso y obedecer sin cuestionar, el entregar nuestra pura y poderosa energía lumínica, sutil, creativa, eterna, interdimensional, alma, a algo que nos conecta y sincroniza subliminalmente con entidades, dioses, aliens, reptiles, dracoserpientes, cornudos, alados, depredadores, etcétera, para que nos dejemos hipnotizar, manipular, vencer, batir y hechizar por ellos, con lo que nos duermen y depredan aún más la luz de nuestras conciencias almas, generándonos todo tipo de destrucciones en nuestras vidas, o sea, dolor, sufrimiento, o sea, deuda, esclavitud perpetua. ¿Ven cómo todo cuadra? O sea que el hacer ese tipo de cultura implica obedecer inconscientemente creencias en las que nos programan subliminalmente órdenes para que ayudemos a destruirnos a sí mismos y entre sí, al hacerle culto a eso. Sí, al competir, pues es lo que hemos estado aceptando como borreguitos bien dormidos, rindiéndole culto a creencias con las que co-creamos hábitos, costumbres, tradiciones y leyes bastante competitivas, retorcidas, corruptas y abusivas, como por ejemplo el obedecer a hacer mucha cultura del rendirle mucho culto a todas estas entidades aliens depredadoras que se hacen llamar dioses, como también a sus fractales especulares en esta densidad en forma de políticos, gobernantes, jerarcas de religiones, banqueros, farmacéuticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que el culto a ese tipo de cultura obviamente nos lo codifican y programan de forma saturada, abusiva en todos los sistemas o subsistemas de programación que llaman educación, colegios, universidades, etcétera. Y que por eso es que muy rápidamente empiezan con los exámenes, con los concursos de ese nivel de cultura, jueguitos en los que caemos obedeciendo rendir muchos cultos a todas esas programaciones pervertidas, con las que nos emboban, depredan y esclavizan de lo lindo. Y que por eso es que muchas personas obedecen pelearse por ser las más cultas, por ser la más culta, por obtener el primer lugar en el curso, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la vida, entre las parejas, etcétera. O sea, el obedecer competir por ser la persona que más cultura tiene. Y por eso es que han impuesto creencias como es muy importante el nivel de cultura general que tengas. O sea, ¿quién es el más juicioso que ha obedecido de rendirle culto a todas estas barbaridades? Pero es que repetimos como loritos, borreguitos, frases como, oye, qué persona tan culta, ¿cierto que sí? O lo contrario, qué persona tan inculta, qué falta de cultura. Entonces, ¿a qué o a quién es que hemos estado obedeciendo el rendirle culto? Pues primero que todo a todas estas entidades alienígenas, dioses, reptiles, alados, dracos, serpientes, etc. Y de ahí para abajo a todas sus creaciones arquetípicas fractales especulares, o sea, a sus religiones, a sus estudios, a sus políticos y gobernantes, a sus leyes draconianas, a sus sistemas financieros, a sus sistemas fraudulentos de salud, obvio, a sus multinacionales de industrias depredadoras petrolera, química, farmacéutica, minera y tecnológica de inteligencia artificial, a sus pandemias, porque por falta de conciencia colectivamente obedecemos rendirle culto a las prácticas de costumbres degeneradas y perversas como la prostitución, disfrazándole de entretenimiento, porque por falta de conciencia hemos obedecido colectivamente a rendirle culto a la depredación en forma de comercio sexual, dejándonos tratar como mercancías sexuales, el tráfico humano en todas sus formas, la pedofilia y demás pandemias y rituales alienígenas de sacrificios, etc. ¿Ya ven por qué todo es parte de una cultura? Del rendirle culto a Ra, o sea, ese tipo de cultura es el programa subliminal que obedecemos inconscientemente para ayudar a rendirle culto a la deuda de esclavitud en todas sus formas. Álmica, emocional, mental, espiritual, física, carnal, sexual, económica y financiera. Pero ¿qué clase de cultura hemos obedecido?
pues como lo podrás corroborar, nos inducen a crear una realidad de cultura en la que inconscientemente obedezcamos brindar culto al maltrato, como por ejemplo el darle culto disque a seres crucificados, maltratados, muy sangrientos, vueltos M, como también obedecemos darle culto a las armas, a la guerra, culto a la pobreza, culto a la deuda, esclavitud, culto a entidades aliens muy alienantes, culto al castigo divino de un muy perverso dios alien muy altísimo. En una frase, colectivamente por falta de conciencia hemos obedecido rendirle culto a la comedera de mierda, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que cuando tenemos suficientemente despierta nuestra conciencia y que por ende podemos correlacionar y encontrar conscientemente los vínculos entre múltiples informaciones sensoaudiovisuales, gracias a eso es que podemos ver que el programa Cultura de Culto a Ra, que estoy descodificando y explicando en este videoprograma, que repito tiene que ver con la idolatría, adoración, sumisión y obediencia ciega e inconsciente hacia el dios solar egipcio Ra, alien depredador alado híbrido reptil serpiente, pues esto concuerda con el oscuro y muy antiguo programa del sol naciente, de las letras mayúsculas y de las leyes marítimas, temas que desde hace varias décadas ha explicado claramente el investigador Jordan Maxwell. Entonces he podido descodificar que ese arquetipo de un sol naciente dentro de un triángulo que viene usando y adorando el cabal desde hace miles de años, empezando por sus paradigmas, religiones y monarquías, y lo que estoy descodificando aquí en este video, pues claramente son brazos fractales del mismo programa. Son entramados del mismo sistema de cultura de esclavitud alienígena en el que han atrapado a las diferentes versiones humanas en este planeta. Son diferentes versiones de nuevos órdenes mundiales, que realmente es un programa muy antiguo. De nuevo no tiene nada, son versiones. Reseteos. Cada tanto hacen sus reseteos, como está sucediendo actualmente. ¿Y cuáles son los instrumentos o herramientas que han usado para imponer el culto a su programa de cultura depredadora? Pues por medio de la idolatría, adoración, sumisión y obediencia inconsciente a imágenes, esculturas, monumentos, bustos, fetiches, libros, películas, novelas, TV, cine, videojuegos, internet, etc., en las que subliminalmente nos inducen rendirle culto al dolor, al sufrimiento, a la guerra, a la pobreza, a la miseria humana, a la comedera de mierdita, o sea, a la deuda de esclavitud. Por ejemplo, repito, rindiéndole culto a imágenes de seres crucificados, sangrientos, esclavizados, vueltos M, como ya lo dije, como también rindiéndole culto a reyes y reinas, a próceres, a gobernantes, a famosos, a fetiches. Obedecemos rendirle culto a muchos arquetipos fractales de entidades alienígenas depredadoras que se hacen llamar dioses, diosas, divinidades, etc. Cultura. Repito, el programa Palabra Cultura contiene unas órdenes subliminales extrapoladas que verdaderamente significan obedecer, existir con nuestras conciencias dormidas para dar y rendir culto, o sea, idolatrar, adorar, ser sumiso y obedecer sin cuestionar, el entregar nuestra pura y poderosa energía lumínica, sutil, creativa, eterna, interdimensional, alma, a algo que nos conecta y sincroniza subliminalmente con entidades, dioses, aliens, reptiles, dracos, serpientes, cornudos, alados, depredadores, para que nos dejemos hipnotizar, manipular, vencer, batir y hechizar por ellos, con lo que nos duermen y depredan aún más la luz de nuestras conciencias almas, generándonos todo tipo de destrucciones en nuestras vidas, o sea, dolor, sufrimiento, o sea, deuda, esclavitud perpetua. El hacer ese tipo de cultura extrapolada implica obedecer inconscientemente creencias en las que nos ordenan subliminalmente el que ayudemos a destruirnos a sí mismos y entre sí, al rendirle culto a eso, al competir. Entonces podemos decir que las creencias son la base de todo, como lo vengo repitiendo en muchos videos. Y la cultura es el programa en el que nos codifican múltiples creencias, sistemas de creencias. Veamos una de las tantas formas de cómo es que nos ordenan subliminalmente todo esto de la cultura. Por ejemplo, a través de una escultura, palabra en la que claramente nos dicen este volumen de imagen de esta escultura es cultura. Escultura es cultura. Es culto a Ra. Una escultura comporta dentro de sí esa orden subliminal, etc. O sea, cuando miramos y admiramos ese tipo de escultura, como también cuando nos tomamos fotos con ese tipo de esculturas,
Inconscientemente estamos obedeciendo existir con nuestras conciencias dormidas para dar y rendir culto, o sea, idolatrar, adorar, ser sumiso y obedecer sin cuestionar, el entregar nuestra pura y poderosa energía lumínica, sutil, creativa, eterna e interdimensional, alma, a algo que nos conecta y sincroniza subliminalmente con entidades, dioses, aliens, reptiles, dracoserpientes, cornudos, alados, depredadores, para que nos dejemos hipnotizar, manipular, vencer, batir y hechizar por ellos, con lo que nos duermen y depredan aún más la luz de nuestras conciencias almas, generándonos todo tipo de destrucciones en nuestras vidas, o sea, dolor, sufrimiento, o sea, deuda, esclavitud perpetua. Y obviamente esto lo ordenan y crean subliminalmente muchísimo a través de los arquetipos de las imágenes, esculturas y monumentos de las diferentes religiones, de sus dioses aliens, de sus jerarcas representantes, de reyes y reinas de la monarquía, de los próceres, de presidentes y demás gobiernos. Y por eso es que, por ejemplo, cuando una mujer tiene un cuerpo muy curvilíneo, femenino, muy sensual y atractivo, decimos que esa mujer tiene un cuerpo escultural. Y claro, porque repito, ese cuerpo es una escultura, porque es cultura, culto a Ra, y por eso es que a ese arquetipo de cuerpo escultural se le idolatra y se le adora. Y por eso es que muchos hombres son sumisos ante ese cuerpo escultural de mujer. Y por eso es que terminan sometiéndose y obedeciéndole a esa mujer, porque se le rinde culto. ¡Huevaje! Obviamente esto también sucede al revés con los hombres, pero obvio en cualquiera de los casos sucede solo cuando hay carencia de conciencia por dicha manipulación entre las partes, obvio. Interferencia de conciencia. Y por eso es que nos colocan por todo lado esculturas y monumentos de creaciones volumétricas en las que muchas representan a seres intimidantes, humanos y no humanos, híbridos, y mayormente con armas de guerra de todo tipo, lanzas, flechas, arcos, con espadas, escopetas, con fusiles, cañones, etc. Seres con armas a los cuales subliminalmente nos ordenan idolatrar, adorar, idealizar, nos ordenan ser sumisos y obedientes con ellos, o sea, brindarles culto, porque repito, subliminalmente de forma extrapolada, escultura significa escultura, o sea, dar culto a Ra, cultura, al depredador dios solar alien alado reptil dracoserpiente Ra, como ya lo expliqué antes. Y claro, no en vano, por eso es que vemos que entre más obedecemos inconscientemente el dar culto a los programas de cultura de este nivel de conciencia tan denso, tan dormido y depredador, pues más vemos sufrimiento, pobreza, hambre, miseria, guerras. Vemos más deuda, esclavitud en este planeta. Y hacen lo mismo con lo que también nos venden como cultura, como por ejemplo la música en todas sus formas, las demás artes, el deporte, etc. Pues porque resulta que cuando tú descodificas y correlacionas correctamente la múltiple información de código fuente sensoaudiovisual extrapolada que programaron subliminalmente en todos sus entramados, siempre todas esas programaciones extrapoladas subliminales nos van a llevar a lo mismo, a la adoración, a la sumisión, al obedecer sin cuestionar todo lo que nos vincule con estas entidades depredadoras aliens que llaman dioses. En concreto, en programación de código fuente sensorial subliminal extrapolada de los idiomas, el programa palabra cultura significa la orden subliminal de cultura es el entramado de programaciones de cultos muy ocultos a entidades dioses alienígenas depredadoras como por ejemplo Ra. Es que es muy obvio, porque ingenuamente por falta de conciencia nos creemos el cuento de ese nivel de culturas. Porque es que cuando investigas libremente múltiples fuentes y les disiernes y correlacionas sensoaudiovisualmente, pues se te revelarán muchas verdades que nos habían mantenido muy ocultas en forma de cultura a través de los sistemas de sus estudios oficiales. Obviamente aclarando que no todas las razas reptiles, aladas, anfibias son depredadoras. Pero el hecho de que el común denominador entre todas estas versiones de razas humanas que han sembrado en esta densidad precisamente sea el que hayan obedecido en mantenerse sufriendo esclavas de muchas deudas y constantemente en guerras, eso deja ver claramente el tipo de cultura de estas entidades aliens que de un tiempo para acá llaman dioses.
a las cuales dichos humanos erróneamente han idolatrado, adorado y obedecido sin cuestionar. Cultura, culto a Ra, porque es que claramente colectivamente hemos obedecido replicar y ejecutar de forma dominante el culto al miedo, la cultura del miedo, terror, terrorismo, porque colectivamente hemos permitido que nos manipulen para que nos enfoquemos mayormente en problemas, en crisis, en escasez, en deuda, o sea, en miedo, en la cultura del miedo, del estar hipnotizados obedeciendo el brindarle culto al miedo, como está sucediendo actualmente con la mayoría de personas obedientes hacia la pandemia. Pero un momento, porque como podremos verlo, aunque la mayoría de personas por tener sus conciencias bastante dormidas, muy juiciosamente de forma colectiva y sumisa, han obedecido toda esta programación de este tipo de cultura extrapolada, por ejemplo, de pandemias. Pues la buena noticia es que obviamente quienes ya tienen sus conciencias suficientemente despiertas, pues ya han logrado ver detrás del velo, detrás de todos estos velos de estos tipos de cultura usurpadora de conciencias, con lo que han podido salir de esas trampas fácilmente, para por ejemplo usar al sonido de las palabras en pro de su bienestar genuino, como por ejemplo el brindarle culto a la tierra, el hacer cultura con la tierra, porque al usar consciente y simultáneamente las fuerzas del amor y del deseo en pro de crear cultivos de algo, como por ejemplo el crear cultivos de alimentos criollos originales, orgánicos, puros, naturales, saludables, muy nutritivos, con lo que al hacer estos cultivos de forma consciente, lo que estamos realizando son rituales en los que con la alegría y la pasión que impregnemos en los sonidos de nuestra voz, le hacemos un culto a la tierra, cultivos, cult y voz, cultivos, porque estamos brindando un culto con la voz, o sea, usar el poder creativo de la intención culto de nuestro amor y deseo a través de la palabra para impregnar y ordenar ese culto, intención de amor y deseo por medio de nuestra voz, tanto en las partículas lumínicas del aire, o sea, en el éter, en el plasma, como en las semillas de lo que queremos sembrar como cultivos, como también en las partículas de la química de la tierra, para que esa construcción, esa creación que se hizo con mucha pasión, pues dé muy buenos frutos, para que podamos recoger, cosechar los frutos de dichos cultivos, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aprovechemos para rendirle culto a la cultura que practican las personas que con sus cultivos nos proveen de alimentos orgánicos. Gracias a ustedes, la gente de campo, de fincas, de granjas. Gracias a ustedes, los creadores de alimentos originales, naturales, criollos, orgánicos. Cultura que entre otras nos convendría aprender a realizar a todas las personas en alguna parte de nuestras viviendas. El aprender el culto a la tierra, el ayudar a crear entre todos por sí mismos los alimentos, para entre todos sembrar y cosechar la cultura del compartir como un culto para con los demás. Muy chévere y muy fácil de hacer, con lo que de paso nos quitamos tanto depredador, saqueador intermediario y retornamos a la confianza del contacto directo, a la cultura directa entre nosotros y la tierra, entre nosotros y los alimentos. Entonces, corazones musiconscientes, en adelante tengamos mucha conciencia a qué le hacemos cultura, a qué o a quién le brindamos culto, para que no estemos dando y desperdiciando nuestra muy poderosa y pura energía creadora lumínica eterna interdimensional alma, para que no estemos dando y desperdiciando nuestra muy poderosa y pura energía creadora lumínica eterna interdimensional alma en usurpadores y depredadores de conciencias que solo buscan mantenernos individual y colectivamente dentro de creencias de lógicas con las que inconscientemente ayudemos a co-crear y a sostener costumbres de más y más deuda de esclavitud como realidad colectiva humana. Entonces, como lo vemos, la cultura que sí nos conviene aprender es la de sí darle culto al ser conscientes de lo que hacemos con nuestras vidas. ¿Para qué usamos nuestra vida? El darle culto a lo que decidimos conscientemente elegir como actividad principal en nuestras vidas, para lo que venimos verdaderamente a encarnar, para lo que necesariamente primero tendremos que comprender cuál es nuestro verdadero don natural original, ese talento natural más poderoso que traemos de forma innata, no lo que nos han hecho creer con tonterías,
Y segundo, pues crear un propósito original individual superior de vida en el que tú, usando tu talento natural verdadero, puedas realizarte vibrando en abundancia y prosperidad holística completa, en los diferentes aspectos de tu vida. O sea, el disfrutar con pasión, el honrar, el darle culto y usar a tu don conscientemente por medio de tu propósito original superior. Y con ello esparcir esas elevadas vibraciones hacia tu entorno para impregnar en los demás esa poderosa vibración de felicidad y prosperidad holística. Entonces, puedes tomar conmigo un programa de aventuras musiconscientes de armonización, presencial o en línea, donde a través de la música de forma divertida vas a poder recordar y aprender a usar tanto tu poderoso don talento natural original verdadero, como también vas a poder encontrar y saber cómo usar en la práctica tu real propósito superior, para poder realizarte de manera fluida y feliz en tu vida, usando tu poder genuino, rindiéndole culto al ser magnífico que eres. Entonces no pierdas más tiempo en ideas, actividades y trabajos en los que claramente no eres feliz. Ponte en contacto conmigo al WhatsApp o al correo electrónico que salen ahorita en pantalla. Suscríbete a mi canal YouTube Ivankis, a este, y dale clic a la campanita para que te lleguen notificaciones de mis videos. Bueno, almas despiertas, es todo por hoy. Nos vemos en el próximo videoprograma. Un abrazo muy consciente de armonía, de bienestar para ti. Chao, chao, chao.